Cordial saludo, mis estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Les hablo a su instructor Sergio Brito y el día de hoy vengo a socializar la lección número 3, denominada magnitudes y unidades de medida fundamentales, ¿correcto? Para eso me ubico dentro de nuestro espacio de formación en el contenido del curso, dentro de la competencia realizar actividades, componente medio ambiente, contenido de la competencia y en el apartado de diapositivas y presentaciones. Acá podrán identificar la lección número 3 con el material para que lo puedan visualizar y descargar, ¿correcto? Como ya lo tengo en mi equipo, voy a iniciar directamente desde acá. Bien, nuevamente esta lección número 3 se denomina magnitudes físicas y sistemas de unidades fundamentales, ¿correcto? El contenido de estas diapositivas es el siguiente: formas de medición antigua, magnitudes físicas y unidades, magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, conversión de unidades y la actividad que deben desarrollar. Bien, iniciamos por las formas de medición antigua. Pues desde tiempos muy remotos, desde hace muchos siglos, el hombre ha tenido la necesidad de medir, es decir, de saber cuál es la magnitud de un objeto comparándolo con otro de la misma especie, que le sirva de base o patrón. ¿Qué significa esto? ¿O a qué nos hace referencia? ¿Cómo creen ustedes que en siglos anteriores se medían, por ejemplo, la longitud? Se utilizaban codos, se utilizaban varas. ¿Cómo creen que se medía el tiempo? Pues ya hace algunos milenios, por ejemplo, se utilizaban las lunas, los soles o los lustros, y para pues identificar unidades de masa, se utilizaban quintales, bultos, cargas, entre otros, ¿correcto? Cuando esto tengamos en cuenta que no se hablaban de las unidades que nosotros conocemos el día de hoy, ¿correcto? Por lo que era un método útil, pero tenían una desventaja: ninguno era exacto y tampoco eran precisos, porque el codo de una persona obviamente no es igual al codo de otra persona, y puede que la vara de alguna persona no sea exactamente igual a la de otra, o puede que el bulto que tiene una persona no pesara exactamente lo mismo que el que tuviese otra persona, y lo mismo con las transiciones lunares, ¿correcto? Entonces, quiere decir esto que con el pasar del tiempo y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues se generaron o se diseñaron diferentes sistemas de medición de unidades. Entre algunos de estos podemos mencionar, por ejemplo, el sistema métrico decimal, el sistema sexagesimal o sistema centímetro gramo segundo, el sistema MKS o sistema metro kilogramo segundo, el sistema inglés y el sistema internacional. ¿Qué ocurre con estos sistemas? Pues cada uno fue diseñado en diferentes momentos o épocas de la historia, y con el pasar del tiempo podríamos decir que llegamos a este último, al sistema internacional, que fue un momento dado en el que diferentes comunidades de pensamiento se dieron cuenta de que, oiga, existen demasiados sistemas de medición en diferentes unidades, por lo que lo ideal sería que creemos uno solo, el internacional, que es el que más se debe utilizar para tratar de organizar o estandarizar las cosas. Claro que no es el hecho en su totalidad, porque hay muchas cosas que todavía están en el sistema inglés, por ejemplo. ¿Correcto? Y pues en esta tabla identificamos los diferentes sistemas de unidades con las diferentes magnitudes. ¿Qué son magnitudes? Son cuestiones que pueden medirse, ¿correcto? Como por ejemplo la longitud, la masa, el volumen o el tiempo, ¿correcto? A modo de ejemplo, la magnitud de longitud en el sistema métrico decimal se lee en metros, en el sistema sexagesimal en centímetros, en el sistema MKS metro, en el sistema inglés en pies y en el sistema internacional en metros. Para la magnitud de masa, en el sistema métrico decimal en kilogramo peso, en el sexagesimal en gramos, en el MKS en kilogramos y en el inglés en libra, perdón.
Miren la diferencia, mientras que en el internacional, perdón, se lee en kilogramos. En unidades de volumen, en magnitudes de volumen, perdón, la unidad según el sistema métrico decimal es el litro, según el sexagesimal es en centímetros cúbicos, según el MKS es en metros cúbicos, según el sistema inglés es en pie cúbico y según el sistema internacional es en metro cúbico. Y en unidades de tiempo, en la magnitud de tiempo, la unidad en el sistema métrico decimal pues no se identifica, pues simplemente se puede leer en cualquiera, mientras que en el sistema sexagesimal nos hablan de segundos, en el MKS de segundo, en el sistema inglés de segundo y en el sistema internacional de segundo, que es generalmente el parámetro en el que coinciden la mayoría de los sistemas de unidades. ¿Correcto? Un breve explicación de eso. Para seguir hablando de estas unidades, o de estas magnitudes, perdón, es importante que identifiquemos que existen dos diferentes tipos de magnitudes. Las primeras son las magnitudes fundamentales, que son magnitudes que no se definen en función de otras magnitudes físicas y por tanto sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. ¿Qué significa esto? Son magnitudes que usted tiene que salir, o sea, para obtener este valor o este dato, usted mismo tiene que salir a medirlo. Por ejemplo, la longitud. ¿Cómo identifica la longitud si tú mismo no sales a campo? No puedes, ¿correcto? Esta se mide según el sistema internacional en metro, su símbolo es M y su dimensión es L. La masa, según el sistema internacional, es en kilogramos, el símbolo es kg y la dimensión es M. El tiempo en segundos, bueno, aquí me detengo un poco en la masa, correcto, para que no se confundan con el peso. Cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, cuánto pesa y usted dice 50 kilogramos si es una chica, o 70 kilogramos si es un varón, o más, 80, 90, etcétera, usted realmente no pesa eso. Esa es su masa, ¿correcto? Para un ejemplo, mi masa en este caso sería de 75 kilogramos, ¿correcto? Mi peso resulta de la multiplicación entre la masa por la gravedad, pero eso es asunto de otro tema. Otra magnitud fundamental es el tiempo, medido en segundos según el sistema internacional, símbolo S, dimensión T, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad de corriente en amperes, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mole, ¿correcto? Por otra parte, el segundo tipo de magnitud son las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? Aquellas que resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si tengo dos magnitudes dos magnitudes, por ejemplo, de longitud, y yo deseo calcular el área o superficie, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, en este caso en metros, metros por metros me da metro cúbico y así obtengo el área. ¿Y qué es un metro? Una unidad fundamental, ¿correcto? Con la que mido longitud. Y para obtener el área tengo que multiplicar dos longitudes, en este caso en metros y en metro, metro por metro, metro cuadrado. En el sistema sexagesimal sería centímetro por centímetro igual a centímetros cuadrados y en el sistema inglés sería pie por pie igual a pie cuadrado. Para unidad de volumen sería multiplicar en este caso 3 unidades de longitud. En este caso metro por metro igual a metro cúbico, que es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Para el sistema sexagesimal sería centímetro por centímetro por centímetro, para un igual de centímetros cúbicos, y para el sistema inglés sería pie por pie, para un total de pies cúbicos. Ojo, hablamos de que las derivadas no solamente resultan de multiplicar, sino también de dividir. Este es un buen ejemplo para el caso de la velocidad. Por ejemplo, la velocidad que es igual a distancia entre tiempo. Están dividiendo dos magnitudes fundamentales. Esta que sería la longitud o distancia entre el tiempo, que es otra magnitud fundamental. ¿Correcto? Y según el sistema internacional, esto resulta en metros sobre segundos, según el sexagesimal en centímetros sobre segundo, y según el inglés en pie sobre segundo.
Y así sucesivamente para no detenerme en diferentes o en otras unidades de medición quizá un poco más complejas. Bien, aquí lo que muestro o dejo entrever es una tabla de conversión de unidades que les puede servir para realizar la actividad. Por ejemplo, que en un metro hay 100 centímetros, en un metro también hay 1000 milímetros, en un centímetro hay 10 milímetros, en un kilómetro hay 1000 metros, en un metro hay 3.28 pies y en un metro hay 1.093 yardas. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Un pie también equivale a 12 pulgadas. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Una milla a 1.609 kilómetros. Perdón. Un kilogramo, perdón, una libra equivale a 454 gramos. Sí, que culturalmente pensamos que una libra equivale a 500 gramos es otra cosa, pero realmente una libra equivale a 454 gramos, ¿correcto? Y un kilogramo equivale a 2.2 libras. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Muy común para las personas que son padres, por ejemplo, que le dan algún tipo de medicina o medicamento, tipo jarabe o líquido a su niño o a su niño, donde según la fórmula médica, por ejemplo, dice que tiene que darle 5 cc cada 6 horas, ¿correcto? Un cc es lo mismo que un centímetro cúbico y eso es lo mismo que un mililitro, por ejemplo. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y un litro equivale a un decímetro cúbico. Un galón equivale a 3.785 litros y estas son unidades de fuerza, que es un newton equivale a 1 por 10 a las 5 dinas y un kilogramo equivale a 9.8 newtons. Una libra es igual a 0.454 kilogramos y una tonelada es igual a 10 a la 3 kilogramos o lo que es lo mismo a 1000 kilogramos, ¿correcto? Y bien, pues esta es la actividad a desarrollar. ¿Qué deben hacer ustedes en esta actividad? Deben resolver los siguientes ejercicios de conversión de unidades. En esta tabla aparecen 3 columnas. En la columna izquierda aparecen unas magnitudes con unos valores en unas unidades. Por ejemplo, 1590 litros, 85 centímetros cúbicos, 12.5 galones, etc. Y acá aparecen SI y CGS. ¿Qué significa esto? SI significa Sistema Internacional de Unidades y el CGS es el sistema segesimal, centímetro, gramo, segundo. Correcto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tomar estos valores, realizar las respectivas conversiones y llevarlo hacia las unidades de medida de este sistema de unidades, que es el sistema internacional, y este sistema, que es el sistema segesimal. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. No queda más que decirles que a continuación les mostraré un ejemplo de cómo desarrollar mejor esta actividad.